creo que esa condición de compañerismo y de cercanía con las compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano fue clave. Pero no fue una votación, fue una designación así como sucede en los partidos que tanto criticas. Fue una votación, fue una elección de la Convención no había nadie más, era Democrática Nacional. Fíjate que el método que tiene Movimiento Ciudadano es: se eligen a 9 integrantes de la Comisión Operativa Nacional, entre ellos deliberan y le proponen a la Convención Nacional a uno de esos 9 integrantes o a una de esos 9 integrantes, y en este caso pues sí hubo un consenso. Fíjate cómo todo suena a lo que criticas. No. Consenso, hubo una decisión, por mi trabajo, una convención. Todo suena a lo que se critica. No, al contrario, Azucena, yo creo que son cosas que le hacen falta al país. ¿Por qué no una yo elección de militantes o una elección abierta? Pues es una elección abierta porque se va conformando en cada estado una elección de delegados a la convención. Pues es prácticamente el mismo sistema, ¿no? Como el Partido Demócrata, como el Partido Republicano. Nomás a eso fue a este programa de Azucena Uresti y Jorge Álvarez Maínez, cómo han criticado a Movimiento Ciudadano, que ya pues es un pan naranja, una acción nacional que se opone a todo y bueno, más cerca de ser pues como esta derecha en nuestro país, como estos peronistas y muy lejos de lo que ellos se quieren vender como progresistas y más. Vean nada más, mis estimados peroneros, como la misma Azucena Uresti le señala que pues hacen todo lo que critican en esta elección de Álvarez Maínez, ya siendo el sucesor del propio Dante Delgado, que prácticamente fue un dedazo para elegirlo y él se niega a aceptarlo. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros. Así le rompe sus ilusiones hasta la misma Azucena Uresti, diciéndole que no tienen jóvenes, ya no tienen pues futuro. Movimiento Ciudadano son los mismos de siempre que han perdido pues la efervescencia que según tenía Movimiento Ciudadano. Vamos a escucharlo. Me toca coordinar esos órganos de dirección en el caso de la Comisión Operativa Nacional. Ese es el cargo. Dante Delgado venía liderando este movimiento desde que era Convergencia. Ahora te toca a ti liderar y guiar este movimiento que tuvo un gran momento durante el proceso electoral 2023-2024. Te toca llevarlo al 2027-2030, Jorge. Así es, Azucena. Creo que Dante sigue siendo un líder, un referente de Movimiento Ciudadano. Para mí su liderazgo sigue vigente en Movimiento Ciudadano, y yo lo que asumo son tareas de coordinación, de organización, operativas del movimiento hacia el 2027, efectivamente, y hacia procesos locales, porque México se construye desde lo local, y me parece muy importante que los procesos como el de Durango, como el de Veracruz, pero además la tarea cotidiana de Movimiento Ciudadano sea en beneficio de los mexicanos, y eso es lo que vamos a construir en los próximos meses, en las próximas Ahora, semanas. Movimiento Ciudadano solo ha mantenido sus 2 estados, Jalisco y Nuevo León. Bueno, nunca habíamos crecido como ahora, Azucena. Esa era una realidad en la que yo te diría ahora no hay ningún estado que represente. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, pues es un estado que llegó a ser la 4ª parte de la votación nacional de Movimiento Ciudadano. Hoy es prácticamente la 10ª parte de la votación nacional. No hay ningún estado que por sí mismo pudieras decir tú abarca lo que es Movimiento Ciudadano. Hemos tenido un crecimiento consistente. Esta elección es el mejor resultado electoral de nuestra historia en más entidades, pero sin duda Jalisco y Nuevo León son bastiones fundamentales, porque además ahí están a prueba nuestros gobiernos, como están en muchos municipios del país, en ciudades importantes de México, y Jalisco y Nuevo León son 2 entidades a las que le tenemos además un especial cariño. Son grandes estados de la República Mexicana y por supuesto que son prioridad para Movimiento Ciudadano. En Jalisco, pues el gobernador Enrique Alfaro, una de las piezas fundamentales en el crecimiento de Movimiento Ciudadano, un hombre que al final pues rompió con la forma de hacer política de Movimiento Ciudadano, como lo dijo él públicamente. Y en el lado de Nuevo León, pues Samuel García, una de las figuras que parecía que iban a tener mucha influencia en el futuro, pues al final se apagó. Pues es una manera de decirlo, Azucena, una manera que no necesariamente compartimos. Acabo de estar con Samuel García justamente en la toma de protesta de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco, y yo te diría el reconocimiento, el afecto, el entusiasmo que provoca sigue siendo alto. ¿Entre quiénes? Pues jóvenes, gente de la sociedad, ¿Nuevo León? De diferentes sectores. Bueno, esto fue en Jalisco, y particularmente también incluso en la Feria Internacional del Libro.
Y si tú ves las encuestas de aprobación del gobierno de Samuel García, incluso de medios que han sido críticos hacia él, pues Samuel García tiene una aprobación, su gobierno, de más del 70%. Evidentemente no enfrentó un año fácil, evidentemente no es cualquier cosa el entramado político que hay en Nuevo León, y además no minimizamos las críticas que pueda haber, al contrario, hay que atenderlas, hay que saludarlas de frente, pero yo creo que tanto Samuel como Pablo Lemus son activos fundamentales de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Jalisco, y lo son también nuestros gobiernos municipales, Verónica Elgadillo en Guadalajara, Juan José Frangé en Zapopan, Héctor García en Guadalupe, Nuevo León, que es un municipio fundamental, importantísimo, las dos sedes mundialistas, Guadalupe, Nuevo León, Zapopan, Jalisco, gobernadas por Movimiento Ciudadano, y vamos a estar acompañando de cerca a estos gobiernos y a muchos otros que tenemos en esas entidades y en el resto del país. ¿Por qué tú, Jorge? Pues porque yo creo que los compañeros lo vieron como un ejercicio natural después de la campaña presidencial, pero también después de mucho trabajo en Movimiento Ciudadano. Azucena, yo he sido secretario de organización, secretario general de acuerdos, coordinador de la bancada naranja, integrante de la Comisión Operativa Nacional. Creo que tengo un trabajo en todo el país a favor de Movimiento Ciudadano, y que en esta construcción nacional de la que te hablo, que para mí se debe construir desde lo local, para mí es un error pensar que la política se agota en el centro del país, en la Ciudad de México, en los hoteles de Polanco y Reforma, como le gusta a mucha de la clase política. Creo que esa condición de compañerismo y de cercanía con las compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano fue clave. Pero no fue una votación, fue una designación, así como sucede en los partidos que tanto criticas. Fue una votación, fue una elección de la Convención no había nadie más, era Democrática Nacional. Fíjate que el método que tiene Movimiento Ciudadano es: se eligen a 9 integrantes de la Comisión Operativa Nacional, entre ellos deliberan y le proponen a la Convención Nacional a uno de esos 9 integrantes o a una de esos 9 integrantes, y en este caso pues sí hubo un consenso. Fíjate cómo todo suena a lo que criticas. No. Consenso, hubo una decisión, por mi trabajo, una convención. Todo suena a lo que se critica. No, al contrario, Azucena, yo creo que son cosas que le hacen falta al país. ¿Por qué no una y yo elección creo que de militantes o una elección abierta? Pues es una elección abierta porque se va conformando en cada estado una elección de delegados a la convención. Pues es prácticamente el mismo sistema, ¿no? Como el Partido Demócrata, como el Partido Republicano, que se eligen delegadas y delegados a la Convención Nacional Demócrata o Republicana. Acá, en el caso, no, en el PRI lo que hay es un secuestro pues alguien del partido, que era Alejandro una Moreno, modificación, una modificación de los estatutos, una exclusión sistemática de los militantes. Acá los principales liderazgos de Movimiento Ciudadano estuvieron en el evento. Allá fue todo un asalto, una simulación. De hecho, estaba prohibida la reelección, pero ese es un asunto de ellos, por eso les está yendo como les está yendo, y nosotros vamos a construir esta idea de consenso, de unidad, Azucena, que no es para nada un asunto que desde mi punto de vista ni sea fácil de construir, ni sea sencillo, pero tampoco sea criticable. Yo creo que la política en México demandaría más civilidad de este tipo. No hubo manifestaciones de disidencia, de impugnación, pues pero no, pues con Dante Delgado imponiendo, ¿cómo crees que iba a haber una disidencia? No. Imposible. No hay ninguna imposición. Lo que hay es un trabajo de muchos años y de coordinación y de comunicación y de integración y de equilibrios. Si tú ves, por ejemplo, la conformación de la Comisión Operativa Nacional con integrantes de Jalisco, de Nuevo León, del Estado de México, de la Ciudad de México, de las distintas regiones del país, de distintos, sobre todo una nueva generación de jóvenes. ¿Quiénes? Pues Laura Porque Ballesteros, Luz Camila Guerra, Mónica Magaña de Jalisco, una generación de servidores públicos que está llegando a dirigir, a coordinar las tareas de Movimiento Ciudadano. Bueno. Y yo sé, no tienen la misma visibilidad, pero la tendrán. Como me tocó a mí Braulio López Ochoa, que fue coordinador de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, muy joven. En fin, es una muy buena generación de compañeras. Ahora, y compañeros. Dante Delgado es un gran estratega político, no hay duda. Llevó a Convergencia, Movimiento Ciudadano, vio jóvenes con valor político. Bueno, pues Enrique Alfaro, sin duda, es una de las anclas. Viniste tú, antes tú, luego Samuel, luego Luis Donaldo Colosio, pero pues todos ellos ya
demostraron hasta dónde pudieron llegar en 2024. Ni tú ganaste la presidencia, ni Samuel ni Mariana Rodríguez ganó la alcaldía de Monterrey, ni Luis Donaldo la senaduría. Es decir, no como se esperaban las cosas, Jorge. Bueno, en condiciones de mucha adversidad, de enfrentar una campaña que las otras dos coaliciones, además de que utilizaron recursos ilegales, de que empezaron mucho antes de las precampañas establecidas por la ley, de que vimos bardas espectaculares, un derroche, un despilfarro ilegal de recursos, Azucena, por supuesto que el resultado para nosotros es histórico. No se llega a los objetivos de la noche a la mañana y nosotros dimos en el 2024 un paso muy sólido. Hoy Luis Donaldo Colosio es senador de la República, Pablo Lemus es gobernador de Jalisco. Pelito, ¿no? Y en el caso de Nuevo León gobernamos más población que nunca antes. No solamente el municipio de Guadalupe, Nuevo León, que te decía, el municipio de Juárez, que es un municipio importante, la Pesquería, creo que son triunfos importantes y por supuesto que también las derrotas y las cosas que nos faltaron hay que analizarlas. Azucena, gobierna hoy México un movimiento que en el 2015 tenía el 8% de la votación nacional y en el 2018 estaba ganando la elección. Nosotros en el 24 obtuvimos el 11% de la votación. Creo que eso nos da todos los cimientos, todas las bases para construir un futuro del país. O sea, ¿creen que pueden crecer al mismo ritmo que lo hizo Morena? No, creo que vamos a crecer mejor porque nosotros sí tenemos una consistencia colectiva y no nada más un liderazgo unipersonal. Es que Morena tenía a López Obrador, ¿ustedes a quién tienen, Jorge? Pues a los que tú acabas de mencionar y a muchas otras y a muchos otros. Tenemos distintas generaciones, una generación sin duda alguna fundamental es la que encabeza Dante Delgado, pero todos los personajes que tú acabas de mencionar, más muchos otros que tienen menos visibilidad en el centro del país, creo que son muy importantes. Por ejemplo, los compañeros, las compañeras de Campeche, Vivi Ravelo, alcaldesa, Eliseo Fernández, que han dado una batalla muy importante en el caso de Campeche, creo que son fundamentales. Tenemos esos liderazgos, Azucena, y además, yo lo decía el jueves pasado, al tomar protesta, la gran diferencia que tenemos que hacer es no nada más ver el objetivo de llegar al poder. El poder es un medio y desgraciadamente para Morena el poder se convirtió en un fin en sí mismo. Por eso han sumado a toda clase de personajes, por eso se han desdibujado. Bien. Y nosotros vamos a verlo como un medio. Déjame regresar con